Estamos nuevamente con el módulo de valoración del paciente neurológico, ¿sí? En esta ocasión con la pequeña charla de alteración del estado de conciencia. ¿Cuál es la finalidad que vamos a tener como objetivo de esta charla? Poder hacer una valoración y poder estadificar. Esta es otra forma de presentación de toda patología neurológica crítica, desde un tumor cerebral, desde un accidente cerebrovascular, un estado postictal, ¿sí? Todos se presentan de esta forma también. ¿Qué es lo importante que vamos a tener en cuenta? Y lo primero, para saber ante qué tipo de paciente estamos, tenemos que conocer bien las definiciones y tenemos que tratar de unificar las definiciones. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente tiene una conciencia conservada? Y bueno, conciencia es el pleno conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea, ¿sí? El paciente sabe quién es, dónde está, quiénes somos nosotros, ¿sí? Quiénes son sus familiares, su fecha de nacimiento, ¿sí? Siempre la conciencia consta de un contenido, que es esta parte de las funciones mentales superiores, y una parte de reactividad motora, que ante determinados estímulos el paciente va a tener una reacción, ¿sí? Y por el contrario, y en su total oposición, vamos a tener el coma, en donde hay una ausencia del contenido y de la reactividad de la conciencia, caracterizado porque el paciente no despierta y no tiene ningún tipo de respuesta motora a ningún tipo de estímulo nociceptivo, ¿sí? Y desde esta primera, la conciencia, a la última, el coma, tenemos algunos estados intermedios que siempre es importante tratar de ponerle correctamente la definición, porque no es lo mismo hablar de un paciente obnubilado, de un paciente confuso o de un paciente estuporoso, ¿sí? No es la misma la interpretación que yo tengo a la hora de que me presenten un paciente obnubilado a un paciente estuporoso. En la obnubilación, ¿sí?, hay una alteración en la atención y en la sensopercepción, pero más que nada una alteración en la atención muy pequeña. El paciente está distraído, ¿sí?, está ensimismado, pero cuando uno lo atrae, el paciente responde a los comandos manteniendo sus funciones cerebrales superiores conservadas y su reactividad motora también. Hablamos ya de confusión cuando ya hay una alteración en la asociación de las ideas, ¿sí? El paciente primero empieza a desorientarse en tiempo y en espacio, empieza a no saber qué hora es, qué día es, ni en dónde está, ¿sí? Y después puede agregar inclusive no saber quiénes son los familiares que lo rodean, ¿sí? Pero el paciente no está lúcido, pero sí está despierto. Y la reactividad motora está conservada, ¿sí? Y por último, encontramos al paciente estuporoso, ¿sí?, en donde ya hay una alteración global del contenido de la conciencia, ¿sí?, pero hay una persistencia de la reactividad, ¿sí? O sea, el paciente va a tener una tendencia al sueño, va a costar despertarlo, va a estar desorientado en tiempo y espacio, va a no reconocer, inclusive puede empezar ya a agregar algunos momentos de alucinaciones, porque obviamente empieza a llenar espacios vacíos dentro de su conciencia con fabulaciones, ¿sí? Abre los ojos, pero ya a estímulos nociceptivos y no logra mantenerse por un tiempo prolongado en estado de vigilia. ¿Cómo valoramos al paciente con deterioro neurológico? Bueno, nuevamente lo volvemos a decir, dentro de la guardia, nuestro mejor amigo, así como el de Bart es Milhouse, nosotros en la guardia, nuestro mejor amigo, sin lugar a dudas, tiene que ser la escala de Glasgow. Es una escala que tenemos que conocer de punta a punta y tenemos que salir
haciendo una valoración de Glasgow prácticamente automática, de memoria. Simplemente con 2 o 3 cosas ya tenemos que estar pudiendo catalogar bien qué Glasgow tiene el paciente. Para nosotros, para presentárselo al colega, ¿sí? E incluso para definir. Es un paciente que yo tengo que trasladar, entonces es un paciente que está con un Glasgow mayor o menor de 8. ¿Sí? ¿Tenemos una vía aérea que proteger o no? Es importante definirlo y tenerlo bien en claro. De esa manera, cuando yo se lo presento al neurocirujano, cuando se lo presento al médico intensivista de guardia, el médico ya sabe qué esperar del paciente y sabe qué tan rápido tiene que accionar o no en base puntualmente a la escala de Glasgow. Si yo le digo al paciente que tiene una escala de Glasgow de 3/15 y es muy factible que ya en muchos casos estos pacientes ya empiecen a ser dejados un poco de lado, ya que el pronóstico de un Glasgow de 3/15 es muy malo. ¿Sí? A diferencia de que si yo presento un paciente con un 6, 7 de Glasgow, un 8, ¿sí? Bueno, no, es un paciente en el que vale la pena trabajar y eventualmente pueda tener una buena evolución. Entonces, siempre es importante la valoración de Glasgow. ¿Es nuestro mejor amigo dentro de la guardia? Sí, para evaluar todo paciente con algún tipo de alteración neurológica, para evaluar a cualquier paciente con algún tipo de patología neurológica que tengamos que iniciar un tratamiento específico. A esta escala de Glasgow podemos asociar una evaluación pupilar que un poco nos va a estar ayudando a definir en dónde se encuentra la lesión. ¿Sí? Si nosotros estamos ante unas pupilas que son pequeñas pero que están reactivas y podemos tener una lesión estructural a nivel mesencefálico o un efecto por fármacos, ¿sí? Un efecto difuso por fármacos como benzodiazepinas o derivados de la morfina, o una encefalopatía metabólica. Si tenemos algunas pupilas mióticas, puntiformes y que no son reactivas, y bueno, seguramente tenemos que buscar en la protuberancia algún tipo de lesión ya más estructural, ¿sí? Cuando tenemos pupilas de carácter intermedio, ¿sí? Y están fijas, bueno, vamos a hablar de que podemos tener una lesión en el mesencéfalo, ¿sí? Midriáticas fijas con presencia de hipus también, es otra forma de presentación mesencefálica, ¿sí? Y bueno, la anisocoria, ¿sí? Que esto nos está hablando de compromiso del tercer par, nos hace pensar obviamente de que estamos en presencia de una herniación del uncus, ¿sí? Y es importante para ya empezar a ver si el deterioro del paciente tiene algún componente estructural o metabólico. ¿Qué acciones vamos a tener en estos pacientes? Bueno, como ya dijimos, siempre un laboratorio, un hemograma, ionograma, glucemia y una función renal son claves, tanto para descartar hipoglucemias severas o encefalopatías por falla renal, ¿sí? Y obviamente una tomografía cerebral para evaluar la lesión estructural. En cuanto a las medidas generales que vamos a tener que tener para todos nuestros pacientes, definir la necesidad de intubación orotraqueal, medidas generales como la cabecera a 30 grados, evaluar y estabilizar la hemodinamia, colocar sonda nasogástrica y sonda vesical, ¿sí? Y el tratamiento específico de haber una causa estructural o metabólica identificada. Muchas gracias.